Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez habéis sentido esa rabia inmensa cuando alguien dice una mentira sobre vuestra familia o vuestra casa, y lo único que queréis es gritar para defenderos? Pues quedaos ahí sentadas, amigas mías, porque hoy os traigo una historia que nos enseña que a veces el silencio y la inteligencia hacen mucho más ruido que cualquier grito, y vamos a ver cómo esto conecta directamente con nuestro querido Can Yaman y el infierno que ha estado viviendo últimamente. Fijaros bien en lo que pasó hace nada, en octubre de 2024, durante las elecciones en Estados Unidos. Todo el mundo estaba nervioso, pero lo que nadie esperaba era que un humorista, si es que se le puede llamar así, se subiera a un escenario en un mitin de Donald Trump y dijera, con toda la frialdad del mundo, que Puerto Rico, esa isla preciosa llena de gente maravillosa, era literalmente una isla de basura flotando en el océano. Imaginaos el dolor, queridas. Que llamen basura a tu hogar, a tu tierra, ante millones de personas. La sangre le tuvo que hervir a cualquier puertorriqueño, y por supuesto, al artista más grande que tienen, Bad Bunny. Pero aquí viene lo genial, lo que nos demuestra que la clase no se compra con dinero. Bad Bunny no salió a insultar, no se puso a pelear en Twitter como hacen los chiquillos, ni dio una rueda de prensa llorando. No. Él hizo algo mucho más inteligente, una jugada maestra de esas que se estudian en las universidades. ¿Sabéis qué hizo? Lanzó sus canciones en Spotify, pero atención a esto, no les puso título. En lugar de nombres, puso unas coordenadas de GPS. Sí, como lo oís, números y letras que no parecían tener sentido. Claro, la gente es curiosa por naturaleza, y nosotras las primeras, ¿verdad? Sus millones de seguidores cogieron esos números, los pusieron en Google Maps para ver a dónde llevaban, y sorpresa. Esas coordenadas no llevaban a ningún sitio extraño. Llevaban a las playas más cristalinas de Puerto Rico, a sus montañas verdes, a sus calles llenas de historia, a sus restaurantes locales. Bad Bunny obligó al mundo entero a ver con sus propios ojos que su país no es basura, sino un paraíso. Convirtió el insulto en una campaña de turismo mundial, sin decir ni una sola palabra. El resultado fue impresionante. Millones de personas haciendo turismo virtual, premios Grammy, el premio más grande de publicidad en Cannes. Una bofetada con guante blanco que resonó en todo el planeta. Nos enseñó que la mejor respuesta ante el odio no es más odio, sino mostrar la verdad con orgullo. Y es aquí, mis queridas amigas, donde se me encoge el corazón y no puedo evitar pensar en nuestro Can Yaman. Porque si hay alguien que sabe lo que es recibir pedradas injustas y mentiras podridas, es él. Últimamente, la prensa turca, que parece que no tiene otra cosa que hacer que intentar hundir a su estrella más brillante, ha cruzado todas las líneas rojas. ¿Habéis leído esas barbaridades? Han llegado a inventarse con una maldad que asusta, que Can había sido detenido, que estaba metido en líos de drogas, que si la policía lo buscaba. Por favor. Unas mentiras tan grandes y tan feas que solo pueden venir de la envidia más profunda. Al igual que Bad Bunny, Can Yaman se ha encontrado con que su propia tierra, en este caso parte de la prensa de su país, lo trata como si fuera basura, intentando manchar una reputación que se ha ganado trabajando como una bestia. ¿Y qué ha hecho Can? ¿Ha salido a gritar? ¿Ha perdido los papeles? No. Nuestro Can ha aplicado la misma estrategia de la dignidad. Mientras ellos ladran y se inventan historias de calabozos y sustancias, él responde con trabajo, con éxito y con amor internacional. Mientras en Turquía inventaban que estaba acabado, él estaba conquistando el mundo, preparándose para Sandokan, siendo aclamado en España, en Italia, en Brasil. Su respuesta a las noticias falsas de detenciones ha sido mostrar la realidad de su vida. Gimnasio, disciplina, rodajes agotadores, obras benéficas con su fundación para ayudar a niños enfermos y el cariño de millones de fans que, como vosotras y como yo, no nos creemos ni media palabra de esa prensa amarillista. Es curioso cómo funcionan estas cosas. Bad Bunny,
usó la tecnología para mostrar la belleza de su isla frente a un insulto racista. Can Yaman usa su carrera internacional y su integridad para mostrar la belleza de su alma frente a la calumnia. Ambos nos enseñan una lección de vida fundamental para nosotras, que ya tenemos una edad y hemos visto de todo. Cuando alguien intente ensuciar tu nombre con barro, no te bajes al barro a pelear con él, porque te mancharás. Lo que tienes que hacer es brillar tan fuerte, subir tan alto y mostrar tal dignidad, que sus mentiras se queden pequeñas y ridículas a tu lado. Fijaros que al final, la verdad siempre sale a la luz. Puerto Rico no era basura, era un jardín precioso. Y Can Yaman no es un delincuente, es un trabajador incansable y un hombre de honor que lleva la bandera de su país por todo el mundo, aunque algunos en su propia casa no sepan valorarlo. Qué pena me dan esos periodistas que tienen que inventar desgracias ajenas para comer, y qué orgullo siento de ver cómo Can sigue caminando con la cabeza alta, sin entrar al trapo, demostrando que el éxito es la mejor venganza. Así que, la próxima vez que leáis un titular escandaloso sobre Can, acordaos de la estrategia de las coordenadas. No os quedéis con el titular feo, buscad la verdad, mirad sus actos, mirad su sonrisa y su trabajo. Esa es la única realidad. Ellos que sigan hablando, que nosotras seguiremos apoyando a quien se lo merece de verdad. Porque pensadlo bien, corazones, en el fondo nosotras somos ahora mismo como ese GPS del que os hablaba. Cuando alguien nos pregunte, confundido por esas noticias con tan mala baba, nosotras tenemos la misión de enseñar el mapa de la verdad. No nos hace falta entrar en guerras sucias ni bajar al fango, porque tenemos algo mucho más potente. La realidad de un chico que se deja la piel en cada entrenamiento para Sandokan, que trata con un respeto exquisito a sus compañeros y que no pierde la sonrisa ni aunque le caigan chuzos de punta. Esa prensa tóxica puede tener la tinta y los titulares escandalosos, pero nosotras tenemos la memoria y el cariño, y eso, creedme, pesa mucho más. Así que mis niñas, mantengamos la calma y la elegancia, igual que hace él. Dejemos que su éxito haga todo el ruido mientras nosotras aplaudimos desde la primera fila, orgullosas de saber a quién apoyamos. Al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio, y a nuestro Can le tiene reservado un trono muy alto, lejos de toda esa envidia. Qué ganas tengo de ver todo lo bueno que le espera y comentarlo aquí con vosotras, como siempre, en nuestra pequeña familia. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.